¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a disfrutar una hora de política con P mayúscula en Noches sin Tregua y como de costumbre desde Binomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Usted oye hablar del Estado Islámico, oye hablar de los atentados en Beirut, de los atentados en París, oye de los conflictos que se dan en Medio Oriente, oye a las potencias metidas en todo este conflicto y se pregunta qué está pasando ahí. A lo mejor ha leído algo en los medios de comunicación, pero no tiene la sustancia de conocer las raíces históricas de un conflicto que hoy por hoy marca el mundo. Sobre este conflicto vamos a hablar hoy para que a usted le quede bien claro el panorama. Ya regresamos. Para el tema que les planteé, qué mejor que alguien que domina el derecho, la historia, la administración pública, etcétera. Alguien que es multidisciplinario y además de eso es ecléptico en todas estas disciplinas. Me refiero a don Álvaro Ramos Redmitz, quien nos acompaña el día de hoy y con quien vamos a hablar del tema que acontece a nivel mundial alrededor del Estado Islámico y más. Bienvenido, Álvaro, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muchísimas gracias a usted, más bien, don Claudio, y por supuesto que es de mucho interés que usted y yo tengamos aquí una conversación para compartir con nuestros conciudadanos estos temas que tienen un interés actual y que creo que nos continuarán interesando y afectando en el mediano plazo. Te invito a brindar por nosotros, por nuestras familias, el televidente y sobre todo por Costa Rica. Ya regresamos. Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas o hacer alguna mala inversión. Entonces sí, me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar, de esa misma planeación económica. Entonces no solo la parte deportiva, sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Ofrecemos crédito rural en condiciones favorables con una tasa fija del 8% y apoyamos proyectos productivos con valor agregado para generar oportunidades en los territorios rurales. Solicite ya su crédito rural en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. Binomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Binomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Binomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla.
Pero yo quisiera antes en esa faceta tuya, porque la mayoría de los costarricenses te conocemos como un hombre muy diestro en temas de seguridad, pero sos un profesional graduado en temas de abogacía, pero de historia, y conoces la historia a perfección. Me gustaría a mí que más bien nos introdujeras un poquito en todo este conflicto que se da alrededor del Estado Islámico, que es un conflicto en donde esta agrupación reclama un Estado que existió en alguna vez o que en el imaginario de ellos está, porque a veces a la gente le cuesta comprender cómo algo se llama Estado Islámico y no tiene una organización estatal como corresponde. Bueno, la legitimidad en el mundo musulmán proviene del profeta. El profeta pues recibe, de acuerdo a la tradición islámica, del arcángel Gabriel, recibe un dictado de Dios, digámoslo así, en el que se dictan las normas de conducta, las normas religiosas, las revelaciones. Y todo lo que devenga de ese dictado, que conocemos como el Corán, y las tradiciones y los efectos jurídicos, la Sharia, que es la ley original por la que se rige la conducta de los fieles, pero la conducta civil en este caso, tienen que ver con lo que estamos hablando. El estado de perfección política de un islamista radical sería vivir bajo los estrictos mandatos del Corán y de la Sharia. Y eso solo se puede dar en un estado que no esté contaminado por cristianismo, por judaísmo, por doctrinas seculares. Particularmente rechazan el concepto de democracia como lo entendemos nosotros, porque para ellos la ley, la soberanía viene de Dios, no viene del pueblo. Es una concepción política muy importante de entender. ¿Esto se dio en algún momento? Pareciera que sí. En algunos momentos de la historia, por lo menos en su dimensión más grande, sí se dio. Tenemos los imperios omeyas, que fueron muy importantes a posterior a la conquista de los árabes de todos los territorios del corazón de Arabia, del Medio Oriente, del norte de África, incluyendo secciones muy importantes de Europa como España y partes del sur de Francia, y llegaron ejércitos islámicos hasta Viena. Se peleó en las puertas de Viena, nada menos que Viena, la capital imperial de los Habsburgos. Esto quiere decir que en algún momento todos estos conceptos existieron. Ese estado teórico islámico en el que la ley del profeta, escrita por el profeta e impulsada por sus ejércitos, se aplicó en forma directa, definitivamente tuvo su fin en las postrimerías y elementos posteriores de la Primera Guerra Mundial, en los que el último de los califatos, el último imperio islámico reconocido, un califa, un sucesor político y religioso del profeta reconocido, se elimina en primer lugar el Imperio Otomano en el 22 y el califato, que apenas permaneció con el nombre de una persona, un heredero directo de la casa de Osmán, es decir, de los otomanos, el último, se elimina en el 24 por lo que hoy es la República de Turquía, por una persona muy especial, un militar, un político muy competente que creó la Turquía moderna de las cenizas del Imperio Otomano, que es Atatürk, Kemal Atatürk. Secularizó hasta hoy, hasta el día de hoy, el Estado turco. Ahora, en los musulmanes, igual que pasa en el cristianismo, hay diferencias. Hay dos grandes diferencias, que son los chiitas y son los sunitas. Los sunitas son más ultraconservadores, por llamarlos de alguna forma. Los chiitas, digamos que son un poquito menos. Y por otra parte, también está la idea de que los sunitas están más apegados en la cuestión de gobierno al tema religioso. ¿Me equivoco o la idea va por este lado? Vamos a ver, es un asunto geográfico y un asunto histórico. La división, es la más grande divisiones, usted está en lo correcto, Claudio. Sunis y chiías son las dos grandes secciones. Hay más, hay alagüitas en el área de, por ejemplo, de Siria, para tocar un tema que nos va a ocupar en un rato, que es una especie de subsecta de los chiías que permanece en el área importante de Siria y que han tenido el control del país
ese grupo tribal. La división se da en el origen de quiénes son los califas, exactamente lo que estamos discutiendo. Los 4 califas originales, la familia original del profeta, que venía de los Quraysh, del clan Quraysh de la Meca, y que son hoy Hashemis, por eso hay reinos hashemitas, como por ejemplo el de Jordania, esa es la casa directa del profeta, pertenece usted a, como quien dice, a los alpizar, para decir algo, los Hashemis, y dentro de ellos los Quraysh, que es el punto central de la familia personal del profeta. Había la discusión en el puro origen, a raíz de la muerte, quién sería el sucesor, y entonces el grupo familiar, lo que hoy serían los chías, por lo menos los incipientes, pretendían que fuera Alí. Alí era muy importante, porque Alí era el sobrino favorito del profeta, su sangre directa, pero además de eso, estaba casado con Fátima, la hija favorita del profeta, y ahí había una vinculación, y además generaron el nieto del profeta, Hussein. Bueno, los chías rememoran esto con mucha fuerza, diciendo Alí es al que le tocaba ser el califa natural, pero no le tocó al principio, le tocó ser 4º califa. 3 califas, primero que él ocuparon esa exaltada posición en el Islam, hoy muy exaltada, y estos dan lugar a la sección suní, que siguen la tradición de que la familia no es la familia directa del profeta, sino es la familia religiosa del profeta. Vamos a ver una interpretación así, y que por ahí se va. Constituyen los sunís la mayoría en el mundo musulmán, aproximadamente un 88%, sí, son claramente la mayoría, y hay países enteros que son sunís con una pequeñísima, tal vez minoría chía. Hay países que son mayoritarios chías, 2 muy importantes en esta discusión que tenemos en este momento en el mundo, que son Irak, que tiene mayoría chía, y Irán, que es el clásico país chía por excelencia, el imperio chía por excelencia. En algún momento, tanto en la India como que no son árabes, ¿verdad? Son persas. Son persas, y en la India hay unos que no son persas ni árabes, que son de etnia hindú, y se debía al cambio de lealtades a quién era el Maharajá, o quién era el emperador, o quién era el bey, o quién era en el caso de los otomanos, el sultán. Cambiaban las posiciones. En algún momento hemos tenido imperios completamente chías y en otros momentos imperios sunís. Hoy prevalecen, y creo que por mucho tiempo van a prevalecer los sunís. Lo que hemos notado es que en algunos momentos de la historia tenemos chías muy fanáticos, y no vayamos muy largos, la revolución que derroca al Shah de Irán en el 1979, uno podría decir que era muy radical, muy antioccidental, particularmente anti-yanqui, y era chía totalmente. Hoy vemos que los grupos más fuertes, más radicales del Islam, que proclaman una guerra total, asimétrica, contra Occidente particularmente, pero también contra lo que ellos llaman los tiranos que han regido sus países en los últimos 100 años, ¿sí? Los reyes de Arabia Saudita, los dictadores de Egipto. Estos son sunís. Básicamente el grupo más duro es suní, entre ellos Al-Qaeda, totalmente suní, la Yihad Islámica, totalmente suní, pero vea usted, hay un grupo que estaba considerado hace escasamente 10 años el principal y mejor organizado de los grupos antioccidentales, particularmente anti-israelíes, Hezbollah de Líbano, es un grupo shia, 100% shia. Ahora, Álvaro, en esta lucha que se presenta, la percepción, a veces en Occidente o fuera del mundo musulmán, es de mucho temor a cualquier persona que ven con turbante o que lo perciben como musulmán. Hay algunos de estos que predican la religión y las bondades de su religión. Otros creen en la famosa Guerra Santa y en el yihad. Me gustaría también que tocaras ese espacio para comprensión del televidente. Muy importante, Claudio, su punto de vista en este momento que ha puesto en el tapete. Yihad, que es un término que ahorita nos disturba un poco, en realidad en la concepción verdadera, cosmogónica, teológica
de los musulmanes no es la guerra física esa de bombas y de secuestros y de aviones. Yihad es una lucha interna de la persona para mejorarse. Es perfectamente válida, es decir, uno puede, es casi como cuando los católicos nos confesamos, lucha interior, nos confesamos y reconocemos nuestros defectos y vemos cómo nos mejoramos primero espiritualmente y después materialmente y intelectualmente. El yihad verdadero, el yihad que la fe musulmana indica es este que estamos mencionando, el espiritual, el que cada musulmán que se ha sometido a Dios, que eso es lo que significa musulmán, un sometimiento completo a la voluntad de Dios, en ese sometimiento busca una mejoría. Esa es la yihad. La yihad, como la conocemos ahora, viene de un elemento combinado. Esta yihad difícil, contestataria totalmente a todos los principios que para nosotros son tan importantes, tan caros, como se diría, tan valiosos, la libertad, la igualdad de las mujeres, la democracia, el reconocimiento de los derechos de las personas como tales y no que provengan de algún ser divino que te da esos derechos. Nosotros en Occidente hemos pasado ya esa etapa, para ellos no, porque es interesante de dónde viene esta concepción. Antes del siglo XV, los musulmanes, los reinos musulmanes, y me voy a quedar en uno que nos es muy cercano históricamente, que es el de Córdoba, en el 800, es en el siglo IX, era de lo más, primero de lo más fructífero en ciencia, matemáticas, filosofía, es decir, la discusión de todos los principios, la recuperación de la historia clásica griega, romana. Estos eruditos musulmanes y judíos y algunos cristianos, en un reino que aceptaba todo eso en el corazón de España, ya habían alcanzado el más alto desarrollo de civilización de su época. Sin duda la capital del mundo era Córdoba, era una capital musulmana en el 800, era la ciudad más luminosa del mundo, al punto que operaban los ojos y tenían esa alta tecnología. Bueno, y convivían en paz. Obviamente no eran democracias como las entendemos ahora, ni se percibe que pudieran ser así, pero políticamente hablando era avanzadísimo, y ni hablemos en filosofía y cosas de esas. Si uno observa qué pasó, por qué teniendo este tipo de situación, observamos que cuando se expulsan a los judíos, por supuesto a los musulmanes, a partir de 1492 de España, un reino cristiano perfectamente católico, y los expulsan a una cantidad muy considerable, terminan siendo aceptados perfectamente en todo el Imperio Otomano, es donde van a dar. Por eso ahí viene la sefardita, de Sefarat, que es el nombre antiguo de los judíos de España, y por eso están regados en los antiguos valillets del Imperio Otomano, en Palestina, en Siria, en Marruecos. Ahí están los judíos sefarditas, que son realmente judíos de origen español, ¿sí? Y aquí en América también vinieron muchos que por lo menos estaban diciendo que eran conversos. Muchos terminaron, muchos están aquí con nosotros en su sangre. Sí, terminaron siendo hasta cristianos. Terminaron siendo costarricenses y nicaragüenses y mexicanos y todos. Somos los que somos nosotros hoy. Hay mucha de esta mezcla todavía, por supuesto, aquí vigente entre nosotros. Muchos de nosotros somos eso. Bueno, dicho esto, ¿qué pasó? Sucedió algo en el siglo XV, que es que el ejército mongol de los grandes khanes hizo el avance terrible hacia todo el área, la gran masa euroasiática. Pero en particular enfilaron sus enormes huestes montadas a caballo, que era el ejército más maniobrable del mundo de su época, dirigido por profesionales, y terrible, hacia las grandes ciudades, las grandes metrópolis importantes de Damasco, de Bagdad, de las ciudades otomanas, que ya rodeaban a Constantinopla, y por supuesto Constantinopla, era también parte del, después Istambul, parte del premio al que iban los grandes khanes. Este horror que causó en el siglo XV, el avance de las hordas de los mongoles, que los iban a destruir, hubo un par de batallas seriosísimas que prácticamente quedaron destruidos los ejércitos musulmanes y estaban a las puertas de la destrucción de todo su reino, hizo que algún grupo de pensadores, filósofos, teólogos, dijera, estamos en un problema, por haber abandonado precisamente el estudio
por haber abandonado los fundamentos del Islam, los principios, la Sharia, y estar en este juego demasiado abierto, es que Dios nos está castigando. Entonces volvieron al radicalismo, volvieron a lo que llamamos el fundamentalismo, los fundamentos del Islam. Eso creó el primer movimiento que nos tiene hoy con el Estado Islámico. El segundo gran movimiento fue en los años 20 y 30, en Egipto particularmente, que estaba siendo compartido entre una dinastía impuesta, no muy querida, en Egipto, de reyes muy corruptos, y los británicos, que tenían prácticamente controlado completamente el país, como un estado sometido, como un protectorado británico. Ya profesores distinguidos de la Universidad de Al-Azhar, que es la universidad más vieja del mundo árabe, algunos dicen que es la de Marruecos, pero la más prestigio es la del Cairo, sin duda, y muy vieja, sin la menor duda. Tan vieja como las viejas universidades de la Sorbona, Oxford, en el mundo occidental. Más o menos pertenece a la misma época. Bueno, los grandes profesores de los años 20 y 30, musulmanes, dijeron exactamente lo mismo que habían dicho hacía 5 siglos. El problema de que estamos sometidos a estos bárbaros occidentales con sus pésimas costumbres es porque hemos olvidado los fundamentos del Islam y hemos copiado culturas ajenas. Y crearon el nuevo radicalismo que efectivamente llega hasta nuestros días. Que la velocidad de este momento no te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva que todo lo endereza. Cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos de bajo presupuesto. Cuando jugar no es solo cosa de niños. Cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Ahora, en esa misma zona, Álvaro, también está aquel famoso, brincándose un poco de siglos, aquel famoso Sky-Picot, el famoso convenio secreto entre Inglaterra y Francia, cuando ellos eran las grandes potencias del mundo, que deciden dividirse este Medio Oriente después de los conflictos que se generaron en aquella época. Y así surgen naciones, surgen estados y países con límites que no corresponden a las nacionalidades que estaban ahí, fueran palestinos, sirios,
Inclusive hay países, hay nacionalidades como los kurdos que terminan sin tener un país para poder desarrollar su vida y nación. Esto también hace un conflicto ahí. En estos días hemos visto, vemos la guerra de Siria, vemos bombas en Beirut, vemos bombas en París, y hay una relación entre estas tres naciones que comento. Son francesas en su origen, o estuvieron muy permeadas de la cultura francesa cuando fueron dominadas, el caso de Líbano y de Siria. Esos conflictos también, como interés geopolítico por el canal de Suez, por la salida que representa Siria de petróleo, de gas y de otras cosas por vía terrestre, también hacen más conflictivo el tema. No solo lo llevan al aspecto religioso, sino que también está el aspecto de los intereses políticos. Mire, usted ha tocado el punto moderno de por qué se desarrollan estos conflictos tribales, por qué se desarrollan estos conflictos etarios, por qué se desarrollan los conflictos religiosos y por supuesto los conflictos de frontera. Efectivamente lo que sucedió es que el Imperio Otomano, que dominó la zona por 500 años, algunos aspectos por 600 años, y eran señores naturales porque eran señores legítimos, soberanos legítimos musulmanes. Además se habían convertido en un detallito que es muy importante, en los grandes guardianes. El título más alto que se puede tener desde el punto de vista político es ser el guardián de los dos sitios sagrados, de Meca y Medina. Y yo agregaría, si usted también es el guardián de por lo menos el monte del templo en Jerusalén, como sitios sagrados. Esto lo tuvieron los otomanos por siglos. Los sultanes otomanos, aparte de ser sultán del imperio, es decir, emperador textualmente, de un imperio muy importante que ocupaba la mayoría del Mediterráneo, por lo menos del Mediterráneo sur y del Mediterráneo oriental, sin la menor duda, y una gran parte de lo que son los Balcanes. Aparte de ese detalle político, eran el califa, es decir, la máxima autoridad reconocida en el mundo religioso. La fatua que dictaban era la fatua más alta, pero además de ese punto tenían estos títulos adicionales: ser el guardián de los sitios sagrados, que hoy es también el título más importante que detenta el rey de Arabia Saudita. No es ser rey de Arabia Saudita lo que él considera más exaltado. El rey de Arabia Saudita considera el título más exaltado que posee guardián de los dos lugares sagrados, Meca y Medina. Bueno, dicho esto, lo que sucedió es que los otomanos no son árabes, y la mayoría de sus súbditos en esa zona eran árabes. Los ingleses, particularmente el general Allenby, Edmund Allenby, que era muy capaz, un brillante militar que había peleado al principio en la guerra en el frente occidental y lo habían transferido a Egipto para que manejara estratégicamente esto, con dos asesores muy importantes políticos, uno de ellos muy reconocido, que es Lauren de Arabia, conocido como Lauren de Arabia en la historia, que en realidad era un estudioso de antropología árabe, conocía muy bien a los árabes. Fueron planeando una brillantísima idea, que era causarle en estos lugares sagrados una rebelión árabe de naciones, de tribus árabes a los otomanos. Eso facilitaba descontinuar lo que era más importante de control para el imperio de los otomanos, que era que perdieran Egipto, del cual tenían una soberanía teórica, nada más teórica, pero la tenían, perdieran el acceso al canal de Suez y, muy importante, perdieran el tren que comunicaba hasta Medina. Esto implicaba que usted controlaba todos los países que hoy nos ocupan, Siria, Palestina, Israel, claro. Palestina. Esta rebelión que usted la ve en la película Lauren de Arabia, donde destruyen los trenes, etcétera, por eso es muy importante. Se hace un ofrecimiento falso, se engaña a dos personas, bueno, a tres personas muy importantes, aparte que a todo un pueblo, pero digamos que en esos pueblos era más importante el sheikh, en este caso el sheriff. Se engaña a Hussein bin Ali, que era el gran sheriff de Meca, descendiente directo, en línea directa del profeta, que había sido recientemente nombrado en el 9, estos hechos se suceden ya en el 15, 16, 17, 18, el año, y acababa de ser nombrado gran sheriff de Meca por el sultán de Istambul, de los otomanos, y se le empieza a endulzar con armas, oro, dinero, un poco la película lo refleja,
pero más importante, lo que nos refleja la película es que se le endulza con una idea que hoy estamos viviendo, el califato musulmán sunita árabe. Se le dice usted va a ser el califa, usted es descendiente del profeta, cosa que era absolutamente cierta. ¿Qué es lo que han hecho en el Estado Islámico nombrando un califa? Un califa, al-Baghdadi. Él jura que él también es descendiente. Tengo mis dudas. En el caso concreto de Hussein bin Ali, absolutamente, era descendiente de la casa Hashemi. Y a sus dos hijos, Faisal y Abdallah, y porque son muy importantes en la historia, que también aparece uno de ellos, Faisal, dirigiendo los ejércitos del sheriff, los sherifianos. Aparece porque se les ofrece lo que usted acaba de decir. Se les ofrece, al caso de Faisal, que sea rey, se le crea un reino en Siria, y en el caso de Abdallah, un reino en la zona completa de Transjordania, hoy parecido a Jordania, no es exacto, y también lo que sería Palestina. Los dos hijos, porque al hijo mayor, Ali, se le iba a entregar el Hijaz, que es la zona completa de Arabia, digamos, iba a ser el rey de Arabia. Entonces sus otros dos hermanos menores iban a tener reinos criados por los y apoyados por los todo el mundo contento, se suponía. ¿Ah? Se suponía que todo el mundo contento. El precio más alto, el premio mayor era Damasco. Todos querían ser rey en Damasco porque era la ciudad más avanzada, Siria. Y aquí viene lo que usted ha tocado. Realmente quienes deciden esto es Sykes-Picot, con los ingenieros militares, unos tenientes coroneles franceses y unos mayores y tenientes coroneles ingleses, que trazan las áreas de influencia clarísimas. Y las hacen, usted ve que las fronteras no tienen sentido porque son en línea recta. Son rectas. Como ver el límite de Heredia y Alajuela. Como ver un ingeniero haciendo un país. Sí. No un político, sino un ingeniero. No un historiador, sino un ingeniero. Y usted ve los países hechos de una forma que viola todos los principios tribales, todas las mayorías, minorías, queda mezcladísimo el asunto y nos tiene en este problema. Al punto que cuando Faisal lo ve usted, me gusta, porque la película es tan buena y tan interesante, todo el mundo la ha visto probablemente a lo largo de tantos años, Lawrence de Arabia, usted ve que las tropas del sheriff al mando de Lawrence y de su hijo Faisal entran en Damasco y los hacen echados los franceses. Los franceses no aceptan eso y se quedan, como usted bien lo ha apostado, con Siria completa, la Gran Siria, se quedan con Siria y con Líbano. El concepto de Gran Siria es un concepto político. No le dan nada como premio de consolación, aquí viene otro problema, crean un reino que no existía. Irak, en el 22, le crean a Faisal un reino para compensarlo por Siria. Y hay que juntar 3 valiyeto provincias, Basra, Mosul y la parte sur y la parte central, Bagdad. Es decir, una parte kurda, óigase bien, ya dividió usted el Kurdistán, que era una sola nación, una parte chía, la parte de Basra, al sur, pegando con el Golfo, y Bagdad, que es mezcladito, pero tirando hacia la provincia de Anbar, usted tiene una mayoría suní. Aquí tenemos el primer problema, se creó un país de la nada, o sea, un país criado, no se unificó por razones de corrientes históricas. Se le da como premio, luego los derrocan en los años 50, en el 58, asume el partido Ba'ath, que es el mismo de Siria, que actualmente está en el poder. Que son de tinte socialista, pero secular, pero son seculares. Casi que lo que uno tiene que decir es pan-arabista. Exacto. Que viene de una teoría desarrollada en los 40 y a principios de los 50 por jóvenes militares mayores y tenientes coroneles también, curiosamente, egipcios, liderados por Nasser. Gamal Abdel Nasser, que es el que crea la teoría pan-arabista, que venía de pensadores de las universidades egipcias, precisamente. Bueno, pero son seculares totalmente. Vea qué enredo, aquí nos movemos en un mundo enredadísimo, pero usted tiene razón, estos países fueron creados, no existían. Lo único que existe unificante es que son de raza árabe. Ya han pasado 100 años y todavía no hay una identificación sobre una nacionalidad particular. No, y usted no puede obviar, no podemos dejar de mencionar la existencia de Israel, que usted creó un Estado que iba a estar criado entre un Estado palestino y un Estado judío, pero que empezaron a venir a emigrar. Lo más importante no eran los judíos que se habían adaptado al mundo árabe y al mundo musulmán en su mayoría, sino que trajo un tipo de inmigrante muy inteligente, muy endurecido por lo que acaba de sufrir del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, y este grupo masivo que entró son europeos. Usted inyectó una población entera europea en un área que no corresponde
completamente, y entonces el conflicto se agudiza más, porque no podemos obviar que parte de todo este conflicto es que no se ha arreglado el problema palestino-israelí. Esta es la esencia de lo que ha durado más de 50 años como tema central de discusión. Usted ve que en las listas de reclamos históricos, de reclamos políticos, que todos estos grupos radicales empiezan con el problema palestino. BAC presenta El valor del esfuerzo. Sé lo que se siente, estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte. No perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Trabajamos por el bien común, apoyando proyectos de mujeres, indígenas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, productores y productoras, aplicando valores como la transparencia, la ética en la función pública y la solidaridad. Presente su proyecto en la oficina del INDER más cercana. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Hace un rato vos hacías referencia al rompimiento de Irán con los Estados Unidos, a la caída del Shah. Era el gran socio político Irán con N en esta parte del mundo. Y en ese rompimiento los Estados Unidos toman partido con Irak, que tiene límite con Irán. Viene la guerra entre estas dos naciones, viene después Hussein al poder, los Estados Unidos se identifican mucho con él cambia su posición después, viene todo el conflicto de Kuwait y más, cae Hussein, muere Hussein, y Estados Unidos trata de implementar una democracia de corte occidental en un país que no está acostumbrado a eso y que seguramente tampoco es la prioridad tener una democracia de corte occidental. Hoy se le achaca a los Estados Unidos no solamente que no pudo apaciguar los grandes movimientos y las grandes disputas militares que ven en Irak, sino que de ahí nace el Estado Islámico, se dice, que rompe también
con Al-Qaeda, que se dice que Al-Qaeda, que esto lo vemos muy radical, es muy manso, muy suave a la par del Estado Islámico. ¿Y qué hay de cierto en esa responsabilidad norteamericana sobre esta aparición de estos, ¿cómo les queremos llamarlos?, del Estado Islámico? Yo creo que nos echamos un poquito para atrás de lo que usted mencionó y entramos en toda la responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad era británica en toda la zona. El poder imperial eran los británicos en toda la zona. ¿Por qué eran tan importantes? Uno, porque controlaban el canal de Suez. Y la razón de controlar el canal de Suez y los accesos es la potencia del momento. En el mar de la India, que en realidad es el mar Arábigo y que en realidad es el Golfo, era para proteger todas las aproximaciones navales hacia la Gran India, que correspondía a Pakistán actual, la India y Bangladesh. Todo lo que implicara seguir controlando las aproximaciones navales, por eso tenían Adén en Yemen, por eso tenían una parte de Somalia, por eso tenían, por supuesto, Egipto, porque la pieza, el florón de la corona británica era la India. Estamos hablando de la Gran India. Entonces ellos todo el control de ahí original era para proteger las rutas de aproximación de la India, que ningún otro poder los tuviera porque los hubiera acogotonado en su paso a la India. Que era por donde quería llegar Cristóbal Colón, ¿verdad? También luego para vino robar la los vuelta. Estados Unidos, sí, claro. Luego vino los Estados Unidos, particularmente la aproximación de Roosevelt personal a Al Saud, quien fuera el primer rey de Arabia Saudita y creador de la familia saudí, de la dinastía saudí, hasta el día de hoy. El último de sus hijos es el rey actual. Y empieza no un interés tan estratégico, porque no tenían colonia los norteamericanos, era el asunto del petróleo. Se había ya descubierto el petróleo masivamente en las arenas arábigas, y entonces controlar el petróleo, que lo lograron a través de esa alianza con, por supuesto, con el rey saudí, la dinastía saudí. Entonces los Estados Unidos se van convirtiendo, Inglaterra va retrocediendo, y en los finales de los 60 declaran que están fuera de Suez. Así es la famosa frase de ellos: se salen de Suez, y son los norteamericanos quienes asumen el manto imperial ahí. Y aquí vino un problema. Efectivamente, el Shah de Irán era el potentado más importante del Medio Oriente, en muchos sentidos. Primero, siempre los persas han jugado el papel de potencia en esta zona. Porque los demás eran tribus, pero Irán no. Desde hace 2600 años, Darío, Jerjes, Artajerjes, todos los imperios, Alejandro Magno, los sucesores de Alejandro Magno y todos los emperadores, porque no hay otra, era un imperio, un estado verdadero, persa, en todas sus formas y vestiduras, hasta el día de hoy, fue un estado reconocido, importantísimo, rico, con su propia cultura y con una larga historia y ejércitos profesionales, etcétera, que dominaron partes de la India, que tuvieron conflictos grandísimos con Roma. Era el enemigo más importante de Roma. Los romanos siempre tenían miedo de pelear con el imperio persa. Siempre el miedo fue tener una guerra total con el imperio persa. Era su verdadero enemigo peligroso, que podía desestabilizar al imperio romano. Los persas entonces, en esa larga y rica tradición, derrocan los norteamericanos, y los rusos derrocan al papá del Shah, Reza Pahlavi, porque lo consideraban muy pro-nazi, y ponen a un muchachito, a su hijo, en el trono imperial en el 45, y lo usan como un monigote. Esta es la verdad. Tanto los británicos como los norteamericanos y hasta los rusos tenían influencia en Irán. El muchacho dura un tiempo ahí y aparece un político sí muy avesado, un iraní muy preparado, muy avesado, pero un poquito loco, que se llamaba Mossadegh. Y Mossadegh empieza a tomar estatura mundial, particularmente era muy popular en Irán, y a nacionalizar los intereses británicos, todavía no eran los intereses norteamericanos. Y en esa planean los norteamericanos el primer gran golpe o sustitución del régimen, que se empieza a llamar en la CIA. Por cierto que es un nieto, Carmen Roosevelt, un nieto de Roosevelt, de Teddy Roosevelt, quien hace toda la ejecución del plan de Dulles, del director de la CIA, que es el que lo planifica, y el nieto de Roosevelt lo ejecuta, y votan
a Mossadegh, le dan un golpe de Estado y reinstalan al Shah. A partir de ese momento el Shah se convierte ya no solo en un representante de los intereses occidentales, sino en el sheriff. Es el que ayuda a controlar a Israel, a Egipto, a todo el mundo con dinero. Es muy rico y entonces sirve su dinero para comprar a todo el Medio Oriente bajo los intereses y la égida estratégica de los Estados Unidos. Esto no lo toleran los clérigos y aparece un clérigo excepcionalmente capaz de solivantar las masas, ¿verdad? Que todos lo conocemos, Khomeini, el ayatollah Ruhollah Khomeini, que realizó una revolución desde Francia, para solo mencionar un detallito, estaba exiliado en Francia, aparece en el escenario con toda la fuerza, derrocan al Shah y transforman a Irán en el enemigo número 1 de los Estados Unidos porque le cobran el haber apoyado a la dictadura del Shah de Irán. Se vuelven enemigos al punto que tienen secuestrados a todos los miembros de la misión diplomática 444 días. Una cosa inaudita. Fue famosa esa. Y además el intento de rescate fue un fracaso en el desierto iraní, perdieron los helicópteros los norteamericanos, fue un desastre desde el punto de vista político y también del prestigio, no tanto militar, porque eso no es una verdadera operación militar, una operación de rescate, pero sí hay un desastre. Y entonces empieza Irán a ser el motor antinorteamericano y apoyar a los chiíes, se empieza a basar en el concepto, digamos, religioso, y aparece Hezbollah, y aparecen otros grupos en el Medio Oriente que se organizan bastante bien, porque hay que reconocer que la estructura jerárquica de los chiíes se parece un poco a la católica. Es una estructura fuerte que tiene ayatolas, tiene ayatolás, que es como una especie de obispo menor, y tiene el gran ayatolá, que es una especie, no es lo mismo que un papa, pero casi alcanza ese nivel, los grandes ayatolas. Son normalmente personas muy mayores, pero existen los grandes ayatolas. Sistani, por ejemplo, Ali Sistani, es el gran ayatolá en Irak, y es la última palabra. Si usted nota, cuando las cosas se ponen muy difíciles, todos los partidos políticos convergen en el gran ayatolá Ali Sistani, y la última palabra la da él. Es un gran ayatolá shia. Entonces, la jerarquía religiosa shia tiene una gran potencia política por la estructura que tiene, por la forma económica. Y Álvaro, porque se nos va el tiempo, esto está más que interesante, pero no quiero dejar de lado tu análisis sobre este grupo del Estado Islámico que no tiene amigos en ninguna de las naciones. Esa es la apariencia que da. Son solo ellos contra el mundo. Pero también subsisten vendiendo recursos, vendiendo petróleo, con enlaces para conseguir economía, dinero para su economía. ¿Cómo ves ese El Estado Islámico conflicto? es original, es un grupo que tenía su alianza con al-Zarqawi, con Osama Bin Laden. Originalmente era el grupo de Osama Bin Laden en Mesopotamia. Exactamente. Rompen con ellos porque los consideran demasiado suaves frente a la invasión o frente a los remanentes de la invasión. Rompen con ellos porque consideran que, aquí viene el punto esencial, originalmente están en contra del gobierno, del régimen que queda a la salida de los norteamericanos, que es profundamente manejado en Irak por los chiíes. Son los chiíes los que controlan el gobierno de Irak. Y los sunnis, que se habían acostumbrado a hacer el poder, originalmente bajo Saddam Hussein, que era un suní, son desplazados completamente. Entonces empiezan a hacer alianzas, ellos, estos de Al-Qaeda, sucesores hoy de ese Al-Qaeda, es el Estado Islámico embriónico, con dos elementos: el elemento político, pero más importante lo que quedó es que los Estados Unidos cometieron un grave error cuando invaden por última vez a Irak y lo controlan, que es que el ejército gigantesco de 300.000 hombres de Saddam Hussein lo desmembrena, lo desintegran, y de estos oficiales preparados que habían peleado la guerra contra Irán y todo, se toma un grupo importante de mayores, capitanes, de rango intermedio, que hoy son los jefes militares del grupo de Estado Islámico. Esto se va fortaleciendo conforme la guerra civil en Siria se recrudece y el régimen de Assad empieza a retroceder a sus puntos tribales, los alawitas, los chiíes, lo que tenga relación, y este grupo que queda suní se unifica y borra las fronteras entre Irak y Siria. Por primera vez en 100 años no hay frontera, en realidad
el grupo chía toma venganza contra todos aquellos que no sean chías y vemos los horrores de las ejecuciones, pero se va formando una simiente, un embrión ¿Y de es Estado. factible el regreso a la antigua Siria? Bueno, a la Siria que hemos conocido, no a la antigua, a la Siria que hemos conocido, a ese mapa rectilíneo, como queramos llamarlo, pero ¿ves factible en todo No este en largo conflicto? tiempo, no en muy largo tiempo. Si puede hacerse una federación que va a tener que respetar algo a lo que no están acostumbrados esos regímenes dictatoriales, no la hay. No hay esa ya posibilidad porque ya el Estado sirio ya se le perdió el respeto a esa autoridad terrible que tenía la familia Assad, el partido Ba'ath y los alawitas, que son la tribu religiosa que apoya al régimen. No, esto va a quedar... ¿Y no ves a las potencias imponiendo esa...? No lo veo porque, al revés, lo que estoy viendo son las potencias divididas entre sí. Los que están unificados son los sunnis alrededor, un grupo sunni fuerte alrededor del Estado Islámico, que quiere tener su propio califato, toda esta visión apocalíptica de lucha contra Occidente, contra los cruzados y contra los herejes de ellos mismos. Veo a los chiíes replegados, salvando lo que les queda en Irak y por supuesto el más importante de los estados chiíes, que quede intacto Irán. Es muy importante para los chiíes esto. Y veo a Occidente que no ha podido ensamblar, eso incluye a los rusos, a ningún grupo serio que tenga la posibilidad de, mínimo, tener un régimen después de Assad. Es decir, tener al régimen sirio sin Assad, por lo menos. Ni esa misma opción. Sí, porque ahora se plantea elecciones en Siria, pero ya no es la Siria. ¿Cómo es la Siria que conocemos y ya no hay posibilidad? Porque vea usted, Turquía, el país más importante que tiene, digamos, serio, fuerte, económicamente occidentalizado, tiene elecciones, tiene una democracia por lo menos formal, tiene una estructura política, tiene partidos políticos, es un enemigo declarado del régimen de Assad, enemigo súper declarado. ¿Cómo va usted a formar un régimen estable si los primeros que lo van a desestabilizar son los vecinos? Y Rusia entra en el conflicto apoyando lógicamente a Assad, pero entonces vemos que tenemos una estrategia para ganarle. En primer lugar tiene que preocuparse usted no por formar a Siria, sino por ganarle al Estado Islámico, que no continúe adquiriendo terreno, más bien reducirle su área geográfica. La única manera de ganarle al Estado Islámico es irlo reduciendo en área geográfica y quitarle recursos de petróleo. Pero lo que me estás diciendo me da la impresión de que el Estado Islámico, aún perdiendo, va a ganar un terreno. Somos bipolares en la estrategia que tenemos en Occidente, y incluyo a los rusos como occidentales, porque lo son para efectos de esta discusión. ¿Cómo usted requiere una campaña aérea de todos los países, una campaña aérea profunda y de muchos meses, evitando destruir las ciudades, porque usted va a tener muchos civiles? Vea qué campaña más difícil. Y requiere que tropas locales sean los que hagan la ocupación. Y usted exactamente, las tropas de Assad son vetadas por prácticamente todo el mundo, menos por los rusos y los iraníes, y un grupo pequeño de iraquíes. Y las tropas iraquíes apenas han tenido contacto con el Estado Islámico, han salido en carrera, han renunciado a luchar. Esta es una estrategia que la veo a corto y mediano plazo perdida. Vamos a tener que hacer una reingeniería de estrategia militar y política que no se ha intentado hacer en el Mediano Oriente y que no lo veo factible hacer en este momento. Al revés, vemos que cada vez entramos en más conflicto. Las grandes potencias no se ponen de acuerdo, por ende visualizo problemas muy serios, y eso tiene repercusiones en el terrorismo internacional. Claro. Para esa otra parte vamos a dejar que evolucione un poco el conflicto. Yo creo que tenés que volver, porque realmente es impresionante la forma en que manejas el tema y los nombres de todos estos actores, tanto de los países como de los religiosos. Muchas gracias, Álvaro, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, más bien, por haberme invitado, y me parece que sí, efectivamente tenemos que seguir caminando el análisis por donde nos lleve la historia. Sí, nos quedó mucho tema. A ustedes agradecerles la audiencia, la sintonía de Noches sin Tregua, recordarles que el programa se repite mañana martes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, y a más tardar ya el miércoles estará en nuestro canal en YouTube. Un abrazo a la distancia, los espero en 8 días. Muchas gracias.